No sé cómo decirlo, Paulino, porque bueno, el Estado Nacional empezó, el Gobierno Nacional empezó a través del ANSES a intimar a distintos funcionarios del Poder Judicial, a jueces, a fiscales. Más de 200 intimaciones han estado llegando en los últimos días, donde obviamente, y si me permitís leer lo que dice textual la intimación, dice, bueno, obviamente que definan sobre su trámite jubilatorio que ya ha sido iniciado, porque esto es a personas que ya habían iniciado su trámite pero que todavía no se jubilaron. Generalmente muchos utilizan esta metodología en la justicia. ¿Por qué inician el trámite? Inician el trámite, lo tienen ya listo y cuando se quieren ir, bueno, a ver. ¿Por qué cuando se quieren ir? Porque en otras actividades vos llegás a una edad, cumpliste los años de servicio. Bueno, porque ellos cumplen determinada edad, ahora seguramente nos van a poder explicar mejor, ¿no? Bueno, qué mejor que hablar con Carlos Rolero Sasturian, que es el presidente de los magistrados de la Ciudad de Buenos Aires, ¿está bien dicho? Exactamente, así es. ¿Qué descendencia el apellido? Armenio, Sasturian, Armenio. Así. ¿Cómo están con el conflicto? El conflicto finalizó no de la forma en la que todos hubiéramos querido, pero creo que, habida cuenta de la situación en la que se encuentra Armenia, era una de las soluciones viables. Lamentablemente se perdió el territorio, pero sin ninguna duda hubiera llevado el conflicto a una pérdida de vidas a gran escala. Insostenible, creo yo, para Armenia y bueno, lamentablemente... Pongamos en contexto, el conflicto era entre Armenia, lo que es Nagorno-Karabaj, Turquía, Azerbaiyán, digamos, esa zona de conflicto respecto de un territorio que primigeniamente pertenecía a Armenia, luego se independizó, Turquía lo reclama como propio y bueno, ahí es donde se desató el conflicto de pertenencia. Bueno, gracias por esta ilustración en la tarde. Vamos al conflicto. Vamos al conflicto, pero al doméstico. otro conflicto, a nuestro conflicto, al de ustedes, ¿no? Porque ¿tienen pensado presentar alguna acción declarativa de inconstitucionalidad frente a estas intimaciones que están llegando para que, digamos, renuncien para después jubilarse? Sí, a este atropello, diría yo, en lugar de directamente, creo que hay que llamarlo de esta forma, este atropello, esta embestida que se hace nuevamente contra el Poder Judicial, me parece, yo hasta, si me permitís, la calificaría de burdo, digamos, porque me parece que hasta la propia situación permite esa calificación. Yo me tomo un minuto para contar un poco el desarrollo de la situación, sí, ¿no? Por supuesto, para que la gente entienda. Las jubilaciones del Poder Judicial se regían por la ley 24.018, podrá tener el régimen que ustedes, podemos estar de acuerdo, en desacuerdo, se podría plantear puntos de modificación, de lo que sea, se podrían estudiar esos puntos de modificación, no llevar adelante la desprolijidad de la modificación que se hizo absolutamente inconsulta, sin escuchar a nadie, en el medio de una pandemia, sin debate. Imagínense cuando empezó la discusión de la modificación de la ley de jubilaciones del Poder Judicial, se establecía que las mujeres debían jubilarse a los 65 años, es decir, iban a estar en peor condiciones por pertenecer al Poder Judicial que por su condición. Igual eso se modificó. Pero bueno, así empezamos, digamos. En ese nivel se empezó. Sí. Se salió la modificación, la 27.546, modificó distintos aspectos dentro de la 24.018 y el artículo 9 de la 27.546 lo que impone es esto que señalaba Paulino recién respecto a la condición de cesar en el cargo para acceder al beneficio. Esto lo plantea la modificación de la 24.018. Y aparte les dieron 30 días, que si en 30 días no presentan la documentación en ANSES, y bueno, obviamente la renuncia y la documentación, la ANSES se arroga, digamos, la facultad de revisar esas jubilaciones. Claro, pero todavía falta, Lourdes, porque la ley empieza a regir, como todos sabemos, desde el momento de su publicación en el boletín oficial hacia adelante. Esto es 26 de abril del corriente año hacia adelante. El decreto reglamentario de esa ley nada dice respecto de los trámites que estaban en marcha y o beneficios concedidos hasta ese momento, sino todo lo contrario. Lo que señala es aquellos que tendrían los requisitos cumplidos, que tuvieron los requisitos cumplidos al momento de la modificación de la 24.018, van a poder jubilarse de conformidad con las previsiones de la 24.018. Es decir, la 24.018 no dice nada, la 27.546 no dice nada, el decreto reglamentario no dice nada y sale una resolución administrativa
A ver si entiendo, doctor, claro, porque sí, quiero pasar en limpio porque son muchos datos, muchas leyes. Sí, nos mareamos. Estamos mareando. Entonces, ayúdenme a comprender. Sí. Voy a lo básico. Primero, ¿por qué solicitan o inician un trámite de jubilación aún estando en el cargo, siguiendo con su tarea, produciendo fallos, y en ese contexto pueden estar hasta 10 años, dice el gobierno, hasta que acceden a la jubilación? ¿Por qué pasa eso que no pasa en ningún otro lugar? Es una facultad que estaba prevista dentro de la 24018 en lo que tiene que ver con el desarrollo de las actividades del Poder Judicial. Sí, la ley... Es una ley que puede ser modificada por otra ley. Que fue modificada justamente por la 27546, que es la que donde se produjo todo el conflicto de la modificación de la jubilación. Hasta ese momento esta era la posibilidad. Vos podías iniciar el trámite, tenerlo concedido, pero esto no implicaba como condición cesar en el cargo. Ahora Pero, yo quería preguntar lo que vos le habías dicho primero. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué se jubilan pero siguen trabajando? No, inician el trámite. Hay distintas posibilidades. Una cuestión es iniciar el trámite, tener el trámite concedido, continuar desarrollando las tareas, y en el momento en el que uno decide renunciar, el trámite ya está aprobado, muchas veces por una cuestión de acelerar términos, acelerar plazos, tener el beneficio ya resuelto, verificar que en el medio no haya ningún inconveniente, ningún cuestionamiento. Está bien, pero todo eso le pasa al resto de los mortales. De hecho, hay embajadores de carrera, el canciller Forín, que él adjudica una cuestión política, empezó el trámite de jubilación cuando dejó el cargo, allá por diciembre del 2019, y todavía no le concedieron la jubilación, y por lo tanto en ese interín no cobra plata, ¿está bien? Qué sé yo, le pasó a mi padre que durante 6 meses, hasta que se jubiló, no cobró nada, después cobró los retroactivos pertinentes, etc. Por lo que usted me describe, yo entiendo que ahí había una situación dada por ley de diferenciación a todo el sistema judicial por lo que el sistema judicial y los jueces y fiscales implican para el proceso de garantías constitucionales en la Argentina, y esa ley el gobierno la intenta derogar o cambiar, quitando esos beneficios, con después la artera intención política de correr a los fiscales que investigaron al poder, o al poder que se había ido, que ahora volvió, al actual poder, etcétera, para sacar esos y poner los nuevos, sobre los cuales tiene un arma de plata, que es mayoría en el Consejo de la Magistratura en muchos casos, y voluntad política y mayorías en el Senado para después aprobar los pliegos. ¿Hasta ahí sí? ¿Hasta ahí sería el análisis o hay algo que dije mal? No, hay una cuestión que es la siguiente para tener una precisión respecto de esto. La modificación de la 24018 es la que exige a partir de abril del corriente año el cese para poder acceder al beneficio. A partir de quien se quisiera jubilar, quien quisiera iniciar su trámite o no tuviera los requisitos cumplidos previamente a esa fecha y los tuviera con posterioridad a esa fecha y quisiera iniciar el beneficio, debería renunciar, como usted señaló, renunciar para poder iniciar el beneficio. Ahora, el problema no es los que se van a jubilar con posterioridad, el problema es los que estaban bajo la vigencia de la ley anterior, que tenían los beneficios o estaban bajo el sistema de la 24018. O sea, usted dice ninguna ley puede ser retroactiva, tampoco esta. Exactamente, esa es la cuestión. No puede ser retroactiva y no puede operar la retroactividad de una ley a través de una resolución administrativa. Que es más gravosa que a través de una ley, inclusive. Pero esto es inconcebible. Lo que digo es, no lo previó la ley que modificó el sistema de jubilación, no lo previó el decreto reglamentario. Y se ve que a alguien se le ocurrió decir, bueno, nos queda la resolución del ANSES. Saquemos una resolución del ANSES y hagamos que todos los que tienen el trámite para poder acceder al beneficio tienen que renunciar al cargo. Pero no está previsto en la ley, no está previsto en el decreto reglamentario, y vamos a estar sujetos a una resolución administrativa que le impone una resolución a un magistrado. Es una barbaridad desde el punto de vista jurídico. Por eso lo vamos a cuestionar, por eso vamos a presentar una acción de amparo y por eso estamos absolutamente convencidos que tenemos razón respecto de todos estos trámites bajo el amparo de la ley 24018. De abril para adelante es otra discusión. Correcto. Otra circunstancia distinta. ¿Me puede guardar un minuto? Que quiero volver a un urgente que tenemos en la embajada allí en Haití a propósito de la amenaza de bomba, anticipo exclusivo aquí en La Nación Más. Bueno, doctor, para cerrar un poco la conversación, ¿usted cree que hay una avanzada del gobierno con el Poder Judicial? ¿Que el gobierno entiende que encuentra en ustedes, en algún sector de la prensa, etcétera, los límites
en el accionar que ellos quisieran tener, etcétera? Yo creo claramente, Paulino, dan cuenta las acciones que hemos tenido que llevar adelante en estos últimos tiempos, que claramente hay una decisión concreta respecto de un poder independiente como es el Poder Judicial. Las finalidades creo que pueden ser de diversa índole, pero sin ninguna duda, evidentemente hay un montón de medidas que están dirigidas concretamente a deteriorar lo que tiene que ver con la independencia del Poder Judicial en su término más amplio. Me parece que esto es una cuestión básica de un sistema republicano. Acá lo que se está cuestionando no es el Poder Judicial, acá lo que se está cuestionando es el sistema republicano en tanto y en cuanto lo que se proclama es la independencia de cada uno de los poderes, y la independencia del Poder Judicial, sin ninguna duda, debe ser preservada, no para beneficio de quienes llevan adelante sus tareas, para beneficio de la República entera y sobre todo de los ciudadanos que son sometidos al sistema de justicia a diario. Porque acá es otra cuestión que también hay que dejar en claro. La justicia en ningún momento dejó de trabajar y se quiso instalar arteramente que la justicia no trabajaba. Nunca, en ningún momento, durante todo el trámite de la pandemia, se dejó de trabajar. Ni en materia penal, ni en materia civil, ni en materia laboral, ni en ninguna materia. Se resolvieron amparos, se dieron lugares para los que se necesitaba, se dispusieron detenciones, se trabajó sobre investigaciones. Entonces, es evidente que lo que acá se está afectando, y esta es una muestra más que tiende a eso, es la injerencia concreta sobre uno de los poderes republicanos como es el Poder Judicial. Lo último, antes de la pausa, en la reforma constitucional que planteó Capitanich, entre los gobernadores que plantean una reforma constitucional, el gobernador de Chaco, plantea la idea de la elección por el voto popular del juez de paz. Yo vengo de un lugar del interior de la provincia de Buenos Aires y el juzgado de paz es muy importante porque es la justicia para el habitante. Resuelve sobre el abigeato, sobre la sucesión de bienes, sobre la violencia doméstica. Pregunta del millón. ¿Usted cree que ese es el primer eslabón de una discusión que en algún momento el kirchnerismo quiso dar allá por el 2013 y que después quedó trunca? Yo creo que sí. No? Sí, sin ninguna duda. Evidentemente es una circunstancia absolutamente inviable, porque no hay ninguna posibilidad de establecer desde un sistema de los que veníamos hablando antes, desde un sistema republicano, de un sistema que tiene que ver con la independencia, establecer ni plazos en los mandatos de los jueces, ni elecciones populares, ni someterlos a la injerencia de ninguna situación que pueda afectar el libre ejercicio de la judicatura. Esta es la cuestión y la razón fundamental. Cuando nosotros hablamos de intangibilidad, cuando hablamos de independencia del Poder Judicial, estamos hablando de que un juez tiene que ser absolutamente independiente y libre de toda injerencia para poder resolver según su conocer y saber. Después, cuestionarlo se lo puede cuestionar de la forma en la que sea. Se puede apelar, se puede... Cada una de las resoluciones, todos ustedes tienen las garantías de saber quién lo emitió, quién lo dijo, en qué contexto, en qué forma. Porque cada uno del que firme una resolución tiene que hacerse cargo de las consecuencias de las cosas que resuelve. Porque eso es nuestro trabajo, resolver a diario y hacernos cargo de las consecuencias de las cosas que resolvemos. Para estas circunstancias es fundamental proteger, salvaguardar la independencia judicial. No es una afectación de un grupo, no es una afectación de unos cuantos, es una afectación a uno de los poderes de la República. Esta es la cuestión fundamental. Y tengo una última, de mi parte. ¿Qué piensa sobre la reforma judicial? ¿Cree que en algún momento puede llegar a salir? Cuando lo planteó el presidente Alberto Fernández, ¿cómo lo tomaron? No, está claro que no hubo ni hay motivos concretos, ni fueron explicados ni esbozados motivos concretos que dieran un sustento razonable a lo que tiene que ver con una reforma de esas características. Duplicar la cantidad de jueces federales en la ciudad de Buenos Aires, la cantidad de jueces federales a lo largo del país. No hay ni un análisis, ni hay una circunstancia concreta que estuviera precedida por un análisis cuantitativo, cualitativo, que diera una resolución o una aproximación concreta de dónde salieron esos números. ¿Cuáles son los estudios para determinar que hay que duplicar o triplicar la cantidad de jueces en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, de hecho, doctor, discúlpeme, porque hoy Eugenio Zaffaroni, el ex juez de la Corte Suprema, habló y dijo que es evidente que el gobierno no tiene el capital político para
realizar transformaciones en el Poder Judicial como a él le gustaría, que la reforma judicial no resuelve todos los problemas y que la condena a Lázaro Báez muestra que el lawfare sigue intacto. Eso Sí, lo dijo Zaffaroni. Y es más, pidió algo así como voluntad política para evitar movilizaciones o algo por el Sí. estilo. Esa parte no la tengo, pero te la chequeo. Ahora Dale. la chequeamos. Bueno, Sí, en fin. sí, para evitar, sí, con las reacciones populares, habló de ese Reacciones tema. populares. Exactamente. Muy bien. Bueno, dice Vanina muy afuera. Pausa. Doctor, gracias, muy gentil. No, por lo gracias a ustedes por Está permitirme muy participar. entretenido, pero usted sabe cómo es la cosa. Muchas gracias.